Bueno, buenas tardes. Ya la colega me ha presentado. Bueno, yo soy médico emergenciólogo del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta. Me ha tocado compartirles el tema acerca del manejo del distrés respiratorio en emergencia. Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro, bueno, ya pasando esta segunda ola y de todos los problemas que hemos tenido, pues, ¿no? En el ámbito hospitalario, ¿no? Nos ha dejado ciertas experiencias y reflexiones, ¿no? Acerca del tratamiento del paciente con COVID. Entonces, uno de los primeros estudios que aparecieron, pues, fueron de los chinos, donde ellos, pues, nos hablaban de que tendríamos que tener en claro, identificar rápidamente a ese paciente con COVID que esté pasando pues o que esté teniendo signos de gravedad, ¿no? Para lo cual se vio pues que los signos de gravedad estaban muy relacionados con el pronóstico. Entonces, aquí es bastante importancia de nosotros de poder identificar esos signos, ¿no? Identificar cuáles son los pacientes con alto riesgo que requieren un manejo temprano y oportuno. Y sobre todo, pues, dar una respuesta médica temprana, pues, ¿no? Muchas veces nos hemos venido, pues, o hemos tenido dificultades en este caso en la respuesta que podemos dar a estos pacientes debido a la falta de recursos que tenemos en nuestros hospitales, ¿no? No solamente nosotros aquí en el Perú lo hemos sufrido, sino también todos los países del mundo. Entonces, este grupo chino que empezó pues a estudiar a los pacientes con COVID, ¿no? Manejaron un esquema sobre el inicio del manejo o el manejo inicial, en este caso del paciente crítico COVID-19, ¿no? Entonces, ante un paciente con alta sospecha de COVID, nosotros teníamos que identificar los factores que hacían que el paciente pueda tener mayor gravedad en la enfermedad, los cuales eran edad mayor de 65 años, ¿no? El que esté o no esté utilizando oxígeno suplementario, ¿no? Algunos cambios de tomografía en menos o en las siguientes, pues, 48 o 72 horas, ¿no? De empezar los signos o síntomas, ¿no? Y las comorbilidades que estas están asociadas también, ¿no? Principalmente hipertensión, diabetes y la obesidad, ¿no? Que se ha visto que es un factor muy apegado a este virus, ¿no? Entonces, nosotros teníamos pues dos brazos, ¿no? Si es que tenían estos factores de riesgo o si no los tenía, ¿no? Si no los tenía, tendríamos que seguir revalorando según la evolución del paciente, ¿no? Pero si los tenía, habían signos de alarma, los cuales nos ayudaron bastante para poder identificar ese paciente en triaje y poder darle una respuesta óptima, ¿no? Y saber en qué momento el paciente ya se estaba complicando y requería pues un tratamiento o un soporte, de repente ya no oxigenatorio, sino también un soporte ventilatorio. Entonces, uno de estos parámetros era la frecuencia respiratoria, que era más de 30 por minuto, la saturación de oxígeno al FiO21 menos del 93%, y una frecuencia cardíaca mayor o igual a 120 por minuto, ¿no? Entonces, a este paciente con COVID, con estas características, ya entraba en el grupo de paciente con o paciente crítico, ¿no? Que ya requería otro soporte mejor. Entonces, las intervenciones en el manejo han sido distintas, ¿no? Todas dependiendo mucho de la posibilidad más que todo de equipos que tengamos nosotros y también de los profesionales que también usan estos equipos, ¿no? No solamente era tener, digamos, el suficientemente logística, sino también que también el personal sea operativo, el personal operativo en este caso sea también calificado, ¿no? para dicho tratamiento. Entonces se han visto varios manejos. Claro que el óptimo siempre ha sido la ventilación mecánica, ¿no? Pero habían pacientes con criterios de hipoxemia severa, ¿no? Con a veces reactiva a la oxigenoterapia, que han respondido, si bien es cierto, no ha sido un buen porcentaje, pero sí han respondido a la ventilación, en este caso
no invasiva, o también a otros tipos de soporte como son las cánulas de alto flujo, ¿no? Que también se han venido practicando en diversas ciudades del país, ¿no? Con diversas interfaces, ¿no? Ya sea máscara, sea cánulas nasales, ¿no? O también los helmets, ¿no? Los helmets que también se está utilizando mucho, ¿no? Y de los cuales ahora se sabe, hay estudios pues que dan valoran un poco más el sistema de alto flujo con helmet, ¿no? El manejo, nosotros lo hemos estado manejando como se maneja un ARS clásico, ¿no? En la mayoría de los casos, tratando siempre de tener pues una ventilación protectora, ¿no? Una ventilación que no provoque tanto esfuerzo respiratorio, ¿no? Y sobre todo que no lleguemos tampoco a lesionar nuestro pulmón, ¿no? El pulmón, perdón, del paciente. Otros de las intervenciones también era la restricción líquida, ¿no? Esto también se ha estado mejorando también incluso en el pasar de los meses, ¿no? Si bien comparando pues de repente con otros tipos de pacientes críticos, sí hemos tenido bastante cuidado con el manejo de los líquidos, ¿no? Donde sí, comparando ambos grupos, ¿no? Acerca del manejo con restricción de líquidos o en este caso de ser un poco, o sea, tener un poco más, o usar un poco más de líquidos, pues se ha visto que sí hay una leve diferencia estadística con el uso del manejo del líquido restrictivo, ¿no? Que da mejores resultados al final, ¿no? Al final, en el caso del tiempo de días libres con el ventilador, ¿no? Y otro también parte del tratamiento, en este caso el manejo del paciente crítico, es la posición prona, ¿no? Que ha dado también bastantes beneficios particularmente a este tipo de paciente COVID severo. En cuanto a la oxigenoterapia, pues se tenía que aplicar a los pacientes que cursaban con dificultad respiratoria y en los cuales había hipoxemia evidente, pues, ¿no? En este caso también si ya había algún tipo de inestabilidad hemodinámica, era necesario también el uso del oxígeno, ¿no? Algunos parámetros que deberíamos usar es siempre todo paciente sin ninguna, digamos, otra comorbilidad pueden o deberían utilizar la saturación de oxígeno mayor de 90, ¿no? Mantener por lo menos mayor a 90. Pero en el caso de la gestante sí se considera un rango mayor de 92, ¿no? Producto que también, aparte de mejorar la oxigenación en la gestante, también debería ser un poco mejor para mejorar la perfusión también de los tejidos, en este caso del bebé, ¿no? Acerca del síndrome de estrés respiratorio, ¿no? Se cumplen los criterios de Berlín, ¿no? Esos los cuales son el que haya pues infiltrados pulmonares bilaterales en un estudio por imágenes, sea radiografía o sea también tomografía. Aquí también nos ha dado bastante beneficio el uso del ultrasonido, ¿no? Debido pues a veces el paciente pues una dos, ¿no? O había lugares donde no había acceso a la tomografía o había también casos en que el paciente estaba muy inestable, ¿no? O era difícil transporte hacia la sala tomográfica, entonces se aprovechaba bastante el uso del ultrasonido, ¿no? Otro punto es un edema pulmonar que presenta el paciente, pero que no se ha justificado por una falla cardíaca, ¿no? Este edema debe ser pues evidenciado, ¿no? Según los criterios, mediante una ecocardiografía, nosotros también lo podíamos apreciar con las radiografías y también, en este caso, con la ecografía también, ¿no? Otro de los criterios es manejar pues PAFIs, en este caso PAFIs menor de 300, pero con uso de PIB mayor o igual a 5 centímetros de agua, ¿no?
Y el otro punto es que la afectación pulmonar sea de un inicio dentro de los 7 primeros días, ¿no? Menor de estos 7 primeros días. Los cuales nuestros pacientes con COVID, pues, cumplían con estos criterios, ¿no? Listo. Entonces, también muchos hemos escuchado acerca de los fenotipos del paciente con COVID, ¿no? Se habían hablado del fenotipo H y del fenotipo L, ¿no? Que nos hablaba, pues, que según este tipo de fenotipo, el tratamiento sería, pues, distinto, ¿no? También se ha estudiado, ¿no? Mediante también la tomografía estos diversos fenotipos. En este caso, pues, mencionan hasta 3 tipos de fenotipos, ¿no? El fenotipo 1, que es con focos múltiples, ¿no? También con algunas reopacidades en virus merilado, ¿no? El fenotipo 2, el que está, pues, acompañado de atelectasias, ¿no? O también, y algunas opacidades peribronquiales, ¿no? Y el tipo 3, el que ya, pues, mantiene un patrón como pavimentado, lo que también refieren, pues, ¿no? Donde el daño, pues, como se puede apreciar ahí, es mayor, ¿no? Uno, el cual tenía, pues, lesiones focales, no múltiples, ¿no? Y también algunas opacidades con virus esmerilado, ¿no? El tipo 2, que ya tenía zonas, pues, de atelectasia, ¿no? Y también zonas de opacidades, ¿no? Opacidades como podemos ver acá, ¿no? Opacidades peribronquiales. Y el tipo 3, donde ya era un patrón un poco ya con parches, ¿no? Inclusive con varios consolidados en varios lóbulos, ¿no? Ya un poco más digamos, más parecido al patrón clásico del ARS que nosotros veíamos, pues, ¿no? O sea, que no sean, pues, COVID, ¿no? Un ratito, ya. Entonces, en el fenotipo 1, lo que aconsejaban, o bueno, lo que se veía era que estos, hablando, pues, fisiológicamente, lo que se veía era que estos pacientes, pues, tenían una compliance normal, ¿no? O a veces un poco, o a veces inclusive alta, ¿no? Pero una característica que se veía en este tipo de pacientes y que también se ven en varios pacientes es que, a pesar de que tengan este patrón, algunos de ellos presentaban hipoxemia severa, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, podías ver un paciente que de repente en los primeros días de la enfermedad no manifestaba tanta sintomatología, pero uno, si le hacía, pues, un control tomográfico, empezaba ya a ver lesiones, ¿no? Entonces, el manejo, en este caso del seteo que nosotros tenemos, pues, con el manejo del PIB, era, pues, tener un PIB moderadamente alto, ¿no? No se considera PIB alto por encima de 10, ¿no? Entonces se considera, pues, un PIB no tan alto, ¿no? Y pues, estaba mucho de la mano para poder tratar de redistribuir el flujo pulmonar que se producía, pues, ¿no? Porque ahí, pues, en este caso, pues, el paciente COVID se producen varios shunt, ¿no? Y estos son los que complican un poco más al paciente, ¿no? Y si la hipoxemia, pues, no mejoraba, en este caso con la oxigenoterapia convencional, el siguiente paso eran, pues, los dispositivos, en este caso de alto flujo, ¿no? Y también ver si es que habían casos, pues, también de trombosis, que también se ve que esta enfermedad está asociada también con la patología trombótica, ¿no? En el tipo 2, como mencionaba, pues, se acompañaba de atelectasias. Estas eran las que más primaban, ¿no? Aquí sí se usa, pues, un PIB de moderado a alto, ¿no? También está indicado realizar, pues, la mejoría oxigenatoria con la posición prona, ¿ya?
y en algunos casos, algunos pacientes también se podían mejorar con algunos tipos de reclutamiento, ¿no? En este caso, pues, sí en algunos casos, en unos países, sí practicaban lo que es el reclutamiento pulmonar, ¿no? Y también siempre investigando causas trombóticas. Y en el caso 3 es, como mencionaba, pues un patrón más parecido al patrón clásico del ARS, ¿no? Donde se puede ver edema alveolar, ¿no? Y pacientes pues con baja compliance, ¿no? Entonces, los criterios ya ventilatorios, en este caso, estaban pues dirigidos parecido pues al manejo del ARS clásico, ¿no? Con respecto a ser un poco, tener un poco más protectivo, ¿no? Tener una ventilación protectiva, ¿no? También en este caso, a los pacientes con requerimiento oxigenatorio, pues hemos visto también que se habían mejorado también con corticoterapia, ¿no? Y no es nuestro caso, pero sí en otros países, ¿no? Como en Europa, por ejemplo, en casos pues severos con hipoxemia refractaria, el tratamiento ventilatorio, ¿no? Ellos, bueno, teniendo pues más capacidad de logística, sí empleaban lo que es el ECMO, ¿no? Es el uso pues de una membrana extracorpórea, ¿no? Y que eso pues mejoraba en este caso la perfusión a nivel pulmonar y mejoraba pues el patrón en estos tipos de pacientes, ¿no? Se tenía como una última opción, ¿no? El uso del ECMO, que las guías, inclusive las guías del Sepsis Campaign, del manejo de COVID, lo mencionan ahí, ¿no? Como última terapéutica a una hipoxemia refractaria. Entonces, hicieron también el doctor Luca, ¿no? Con sus colaboradores iniciaron también un estudio acerca de las comparaciones de los diversos patrones ventilatorios con respecto al COVID, al ARS-COVID, ¿no? Y versus al ARS clásico, ¿no? Y en los cuales pues se podía ver que no había pues significancia estadística en el caso del PAFI, ¿no? El PAFI que se podía ver disminuido como criterio para ARS se veía tanto en los pacientes COVID como no COVID, ¿no? Igual también el manejo, pues en este caso, de la presión arterial de oxígeno, presión arterial del CO2, ¿no? Lo que sí, algunas cosas que sí se podían ver o se podían diferenciar, si bien es cierto, no muy estadísticamente comprobado, ¿no? Pero sí había una ligera diferencia con respecto a la compliance, ¿no? Donde en pacientes ARS-COVID, pues sí se veía que tenían mejor compliance, ¿no? La mayoría de pacientes mejor compliance que los pacientes con ARS clásico, ¿no? Inclusive también el ratio ventilatorio también era un poco más elevado que en los pacientes no COVID, ¿no? Y esto se refería mucho a ver que estos pacientes pues tenían bastante, en este caso, espacio muerto, ¿no? A diferencia del patrón clásico, del paciente con patrón clásico de ARS, ¿no? Y este es uno de los problemas por el cual también el manejo pues debe ser personalizado, individualizado, perdón, ¿no? Y mucho viendo cómo va reaccionando, ¿no? Muchos también a la primera pronación mejoran bastante y a veces no requieren tanto tiempo pegado al ventilador, ¿no? Con respecto al dry pressure, sí, los valores eran casi normales, los que se puedan ver, idénticos, perdón, en los que se puede ver en los pacientes con COVID y no COVID, ¿no? Y con respecto a los espacios que requerían pues reclutamiento, también los resultados eran similares, ¿no? Entonces, eso es lo que veíamos nosotros pues en la radiografía de un paciente con COVID, ¿no? Y que tenga pues que esté pues cursando con un ARS, ¿no? Como podemos ver, la radiografía tórax, si bien en algunos lugares donde de repente podemos tener problemas con
con el acceso a la tomografía, la radiografía nos ayuda, siempre nos va a ayudar bastante, ¿no? De repente al diagnóstico, ¿no? Inicial, y también a también ver la evolución, ¿no? Ustedes saben que estos pacientes, muchos de ellos presentan pues inestabilidad hemodinámica, ¿no? Por los diversos fármacos y también por el mismo COVID que comienza a dañar o comienza a provocar fallas de los distintos órganos. Entonces a veces es complicado movilizar al paciente, ¿no? Y ahí la radiografía nos ayuda bastante pues en ver cómo va evolucionando, ¿no? Luego nosotros también sabemos de este tipo de, perdón, este tipo de clasificación tomográfica también que nosotros ahorita pues con los informes de los radiólogos podemos ver, ¿no? Que va desde 1 hasta 5, ¿no? Con CORRAS 1 donde a veces se puede ver la mayoría de tomografías casi normales, ¿no? El CORRAS 2 donde sí se puede ver ciertos patrones consolidativos, ¿no? Consolidativos pulmonares, parenquimales, ¿no? Y el CORRAS 3, donde ya se ven los famosos pues, focos subpleurales, ¿no? Que nosotros podemos apreciarlos ahí en las imágenes. El CORRAS 4, cuando aparte de las distintas lesiones subpleurales que nosotros podemos ver, también vemos pequeños enfisemas, ¿no? Pulmonares que se puedan dar. Y el CORRAS 5 ya es uno de los patrones más avanzados, ¿no? Lo que se llama pues el patrón de crazy paving, como un empedrado, ¿no? Que nosotros podemos ver, por ejemplo, acá en esta imagen acá que nos demuestra, ¿no? Las consolidaciones que nosotros vemos también son consolidaciones bilaterales, ¿no? Que es en este caso nos informa acerca ya de la evolución propia del paciente con COVID severo, ¿no? Otro estudio que también nos ha ayudado, como les mencioné, es la ecografía, ¿no? Entonces, en la ecografía nosotros lo que nos va a ayudar bastante a ver son la aparición de las líneas B, ¿no? Entonces, lo normal es ver líneas A, donde vemos pues pulmones aireados, ¿no? Como los que vemos acá. Estas son las líneas A, son líneas horizontales. En lo que es ya cuando comienza a haber cierto compromiso ya pulmonar, ¿no? Podemos ver pues las lesiones, en este caso las líneas B, ¿no? Que son las líneas verticales, ¿no? Podemos ver lesiones focales o lesiones también difusas, ¿no? Y que tienen esa particularidad que se van moviendo, se deslizan pues con la pleura, ¿no? Y uno de los patrones, digamos, más severos que podemos ver por ecografía son las consolidaciones, ¿no? Las consolidaciones que tienen esta particularidad que son consolidaciones subpleurales, ¿ya? Y se pueden haber acompañados también de derrame pleural, ¿no? Como también podemos ver acá un poco de derrame pleural. También nos va a servir para ver algunas complicaciones también propias del COVID, como son los neumotórax espontáneos, ¿no? Y también algunos también neumotórax que se pueden producir producto de la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, el paciente va a ir pues en este caso un paciente con AR severo. Nosotros generalmente vemos esto al momento de intubar, generalmente vemos cómo iniciamos a programar nuestro ventilador, ¿no? Generalmente un paciente con bajo volumen tidal, ¿no? Con paciente con requerimiento alto de oxígeno, ¿no? Y que muchas veces tienden bueno, mientras más compromiso haya, mientras menor compliance tenga, mayor índice o ratio ventilatorio tenga, ¿no? Va a tener mayor presión o va a requerir mayor presión, en este caso la presión máxima va a estar por encima de los 30, ¿no? Entonces lo que se va a requerir ahí es hacer algunas maniobras para tratar de ser lo más protectivo posible, ¿no? Y el PIB pues lo vamos a ir titulando con respecto a cómo vayamos a encontrar a nuestro paciente según los objetivos que nosotros vamos a querer, pues, ¿no?
Entonces, si nos encontramos frente a la mayoría de pacientes que nosotros tenemos, en este caso que estamos ventilando, y que hemos visto más todavía en esta segunda ola, donde hemos visto pues pacientes que se han complicado muy rápido, ¿no? El manejo pues siempre debe ser pensando en proteger lo más que se puede el pulmón. Para eso pues seteamos nuestro ventilador con el volumen corriente de, nuestro volumen corriente, volumen total debe ser de 6 centímetros cúbicos o mililitros por kilo, ¿no? Del peso predicho. ¿Cómo yo calculo el peso predicho? En hombres, mido pues la talla en centímetros, menos 152.4, por un factor 0.91 más 50. Y en mujeres, calculo el peso predicho con talla en centímetros, menos 152.4, por 0.91 más 45.5. ¿Ya? Entonces, a este peso predicho yo le tengo que multiplicar por 6 para poder empezar a manejar a mi paciente con un volumen corriente que no ocasione mayor daño pulmonar, ¿no? Entonces, van a haber también casos en que va a requerir de repente disminuir nuestro volumen tidal, ¿no? Para esto, cuáles pues van a ser nuestros parámetros, ¿no? Cuando la presión meseta esté mayor de 27, o en este caso, cuando el driving pressure, ¿no? Esté mayor de 13 centímetros, ¿no? Aquí es presión meseta menos el PIB, ¿no? Que es el driving pressure. El PIB inicial va a depender mucho de cómo encontremos nuestro paciente. Acuérdense, no es una receta de libro, ¿no? Es una receta de cocina, perdón, ¿no? Tendemos que siempre manejar a nuestro paciente dependiendo de muchos factores. Uno de ellos que está también, que va de la mano con estos pacientes es la obesidad, ¿no? Entonces nuestro paciente con un índice de masa corporal menos de 30, podemos empezar manejando con un PIB de 5, ¿no? Cuando tenga más de 30, iniciar con un PIB de 8, y más de 40, iniciar con un PIB de 10, ¿no? En este caso, si nosotros encontramos pues el PAFI mayor de 150, podemos iniciar también con 8 a 12, ¿no? Para tratar de mejorar un poco más rápido esa parte, esa oxígeno, bueno, esa hipoxemia severa que se viene dando, ¿no? Entonces, si nuestro PAFI es menor de 150, ahí se equivocaron, es menor de 150, empezar con un PIB de 12 a 15, ¿ya? O sea, con un PIB alto. La frecuencia respiratoria va a estar, se va a programar con respecto a la presión de CO2, ¿no? Nosotros lo que se hace es en las primeras horas de manejo, es tratar de llevar una hipercapnia permisiva, ¿no? Para poder mejorar, en este caso, la perfusión pulmonar, ¿no? Para poder mejorar la oxigenación pulmonar. Entonces, para esto tenemos la fórmula de la frecuencia respiratoria actual por la presión de CO2 actual sobre la presión de CO2 objetivo, ¿no? O sea, hasta cuánto nosotros queremos llegar, con eso debemos calcular nuestra frecuencia respiratoria. Para esto tenemos pues obviamente que tomar un análisis de gases arteriales, ¿no? Para poder tener la presión arterial de CO2. La relación de IE, o sea, la relación de inspiración-expiración, debe estar, o se debería manejar de la siguiente manera, ¿no? De 1.5 a 1.2, ¿no? De esta manera vamos a evitar el atrapamiento aéreo, ¿no? El ajuste de la relación también de la inspiración-expiración puede ser también, se puede hacer mediante el flujo o mediante el tiempo expiratorio, dependiendo si manejamos el modo por volumen, ¿no? O el modo por presión. La FiO2 mínima que nosotros debemos de manejar, ¿no? En este caso, saturaciones objetivos oscila más o menos entre 88 a 94.
Acuérdense que el paciente tiene inicialmente una hipoxemia severa, ¿no? Entonces, tampoco vamos a pretender que rápidamente tenga pues valores como vemos en otros casos que son 96, 98%, ¿no? Esto se tiene que ir de la mano controlando también el FIO2, ¿no? Tener mucho tiempo a nuestro paciente con FIO2 alto, ¿no? Por encima del 50%, también genera pues lesiones a nivel pulmonar, ¿no? Y también se ha visto de que a veces el exceso de FIO2 o el exceso de oxígeno que nosotros podemos dar a los pulmones también ocasiona que esos pulmones pues no, que esos alvéolos no puedan otra vez, que se puedan colapsar, ¿no? O sea, condiciona que esos alvéolos se colapse cuando ya está de más, ¿no? Entonces, el oxígeno o la hiperoxigenación también es dañina, ¿ya? Nuestros criterios o nuestros parámetros en caso de LABA, ¿no? En este caso bases arteriales, es manejar una presión arterial de oxígeno que supere los 55, ¿no? Ideal más de 60, ¿no? Hasta 80, ¿no? O sea, no pretendamos llegar pues a tener, como a veces se ve, una presión arterial de oxígeno de 100, ¿no? 105, ¿no? O sea, ahí rápidamente tenemos que disminuir nuestro FIO2 para tratar de no provocar mayor daño a nivel pulmonar, ¿ya? Y si en caso, pues, como mencionan acá, en caso tengamos a nuestro paciente o que continúe con una hipoxemia refractaria, lo que va a mejorar va a ser aumentar el PIB, ¿no? Eso es lo que va a mejorar, ¿no? Para tratar de abrir esos alvéolos que están colapsados, ¿no? Otra cosa acá que también debemos nosotros tener muy en cuenta es el manejo también hemodinámico, ¿ya? Porque muchas veces el paciente puede estar saturando, ¿no? O ya sea por su problema primario, que es en este caso por el daño pulmonar, ¿no? Pero también debemos ver otros factores, ¿no? Si nuestro paciente de repente ha sangrado, está anémico, ¿no? O también manejar una presión arterial media mayor de 65 o 70, ¿no? Para poder mejorar la perfusión. Entonces, eso también tenemos que ver, ¿no? Antes de aumentar el FIO2. Con respecto a la posición prona, bueno, sobre esto va a haber una charla, ¿no? Acerca de exclusivamente sobre presión prona. Pero lo que nosotros debemos saber es que si nosotros tenemos un paciente con un PAFI menor de 150, ya debemos considerar la posición prona, que se ha visto que ha dado buenos resultados, ¿no? Ideal mayor de 16 horas en un día, ¿no? O sea, si ya cumpliendo las 16 horas, pasar las 16 horas, tenemos buenos resultados, en este caso valorando el índice oxigenatorio, podemos nosotros ya supinar a nuestro paciente, ¿no? Este es un ambiente en este caso de mi hospital, ¿no? Ahí es donde podemos ver pues un paciente pronado, ¿no? Con las distintas pues bombas de infusión que utiliza el paciente crítico de COVID, ¿no? Y bien monitorizado como vemos acá, pues, ¿no? Con monitor multiparámetros. Mientras más parámetros tengamos para poder evaluar, la valoración de nuestro paciente va a ser mucho mejor. Algunas contraindicaciones o complicaciones de la posición prona, ¿no? Una contraindicación absoluta es que el paciente tenga pues hipertensión intracraneal, ¿no? Debido pues a un problema neurológico que tenga pues acompañado al COVID, ¿no? Alguna contraindicación relativa, que tenga inestabilidad vertebral o que tenga alguna quemadura en tórax o en rostro, ¿no? Que esté muy chocado, ¿no? O sea, que esté pasando por una inestabilidad hemodinámica, que no mejora con vasoactivos, ¿no? En este caso, no mejora rápidamente con vasoactivos. Debemos primero tratar de estabilizar lo más que se pueda el paciente para poder pronarlo, ¿no? Si no, nuestro paciente se va a volver más inestable y va a provocar que inclusive se presenten a veces paros cardíacos, ¿no? O algunas arritmias malignas propias el daño también que el COVID ocasiona a nivel de cardiovascular, ¿no? O alguna cirugía traqueal reciente como son las traqueostomías que también se realiza con el paciente.
Complicaciones, puede verse una desaturación transitoria, al momento también de pronar, algunas veces también pueden salirse algunos catéteres o inclusive hasta el tubo endotraqueal. Por eso requiere pues de hacer en este caso el procedimiento totalmente alertas, ¿no? Todo un grupo, no solamente lo hace uno, a veces lo hacemos entre 4 o 5, hasta un poco más de personas, dependiendo también el peso del paciente, ¿no? Donde todo se hace de manera sincronizada, preveniendo pues algunos accidentes como son que se haya retirado el catéter o el tubo endotraqueal, ¿no? Unas complicaciones más comunes que vemos nosotros, y que esto va a depender mucho del tiempo que nuestro paciente esté pronado, es el edema, ¿no? Que presenta un edema facial o edema ocular, ¿no? También podemos tener neuropatías isquémicas, en este caso los miembros superiores, ¿no? Por las posiciones más que todo de los brazos, ¿no? Y algunas úlceras también en cara, rodillas y hombros, para los cuales también se hace un manejo de UPPs, ¿no? Por parte de enfermería, ¿no? Entonces, también estudiaron acerca bueno, en este caso es un estudio, realizaron con pocos pacientes realmente, con pocos pacientes críticos en UCI, ¿no? Uno de los primeros estudios que se hicieron en el 2020, ¿no? Donde diferenciaron pues el prono estándar, ¿no? O el prono en este caso de 16 horas, con el prono prolongado, mayor de 16 horas, que podía ir hasta las 36 horas, ¿no? De pronado, donde lo que se ha visto pues en el prono es de que nosotros cuando tenemos al paciente pronado y lo supinamos, volvemos boca arriba, definitivamente, o sea, después ya que cumple su proceso, ¿no? Su periodo de pronación, vemos que siempre ha dado buenos resultados, casi siempre ha dado buenos resultados, ¿no? Mejorando pues la oxigenación de nuestro paciente, ¿no? Y lo que se ha visto es de que sí, el prono pues prolongado, o sea, que vaya hasta las 36 horas, va mucho mejor que el prono que puede durar hasta 16 horas, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Que la oxigenación pues mejora bastante, ¿no? Pues inclusive hasta por encima de los 300, y eso pues lo hemos visto, lo hemos comprobado, ¿no? Por eso es que, si bien es cierto, no hay algo parametrado, ¿no? Pero sí, la mayoría de hospitales, ¿no? Por lo menos acá en Perú, manejamos un periodo de pronación de 3 días, ¿no? Incluso hemos visto también pacientes a los activos que no sea mayor de 200. Bueno, les decía, pues, ¿no? Que no hay todavía un estudio que nos diga, pues, hasta cuántas veces debemos pronar a nuestro paciente, ¿no? O hasta cuál es el tiempo óptimo de pronación, ¿no? Entonces, eh, todavía falta pues ver, ¿no? Un poco más de estudios, pero lo que sí nosotros vemos es que todo va a depender mucho de la evolución del paciente, ¿no? Hemos tenido pacientes que inclusive se ha pronado hasta 5, un poco más de hasta 6 veces, pues, ¿no? Y han salido pues con respuestas favorables, ¿no? Entonces, pero ojo, esto siempre va a depender de cómo veamos a nuestro paciente, ¿no? Que no esté muy inestable, ¿no? Médicamente, y que veamos que en cada pronación pasada, pues, haya por lo menos algún indicio de mejoría, ¿no? Cuando ya vemos de repente que hay mucha retención de CO2, ¿no? Un paciente ya con estudios de controles tomográficos, vemos que hay mayor daño o hay ya un pulmón secuelar, ¿no? Bueno, es muy difícil pues tratar de mejorar este daño, ¿no? Pulmonar, y a veces pues ya no resulta favorable seguir con las pronaciones, ¿no? Lo que vemos generalmente de por qué el paciente con COVID se empeora en cuanto a su distrés respiratorio, básicamente son por las complicaciones intrahospitalarias en caso pues de las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Que desmejoran a nuestro paciente. Entonces, en cuanto al obeso, hay algunas metas, ¿no? En el obeso,
puede ver inclusive un patrón un poco más o sea, con más show, ¿no? Con más espacio muerto, ¿no? En ellos podemos manejar un volumen tidal que puede ir de 4 a 6, ¿no? Los drive pressure objetivo, ¿no? Deben ser siempre menos de 15, ¿no? Tratar de no hiperoxigenar mucho tampoco a nuestro paciente, ¿no? Este paciente inclusive podemos tener metas, como hemos visto antes, de 88 hasta 90%, ¿no? De saturación, ¿no? Igual el poder mecánico menos de 20 joules, ¿no? Siempre, en este caso, paciente pues con un índice de masa corporal mayor de 30 o a veces hemos visto hasta más de 40 en varias oportunidades, iniciar pues con un PIB de 12, ¿no? Para tratar de garantizar que esos alvéolos no se mantengan pues colapsados, ¿no? Y una presión meseta que no supere pues los 27, ¿no? Los 27 centímetros de agua, ya que esto también va de la mano eh, eh, con la presión intraabdominal. Algunas terapias no recomendadas que aconsejan es no aspirar por rutina, ¿no? O sea, aspirar siempre y cuando veamos en el ventilador algunas gráficas que nos indican que hay presencia de secreciones, ¿no? O alguna obstrucción, en este caso del flujo, ¿no? Pero no estar aspirando por rutina, ¿no? O sea, aspirar cada 8 horas, cada 6 horas, no, eso no se debe hacer. Aplicar también broncodilatadores, también se debería solamente aplicar si es que vemos hay espasmo, también hay un patrón obstructivo, ¿no? Y tomar las gasometrías también, dependiendo de qué queramos nosotros encontrar o qué queramos nosotros modificar, ¿no? Pero no de manera rutinaria tampoco, ¿no? Acuérdense que en mayoría de nuestras ciudades, en hospitales, ¿no? A veces no contamos, en este caso, por ejemplo, en la emergencia, la mayoría de las emergencias no cuentan con líneas arteriales, ¿no? Y las emergencias se han transformado en áreas de pacientes críticos, ventilados, ¿no? En los cuales es necesario, pues, el monitoreo hemodinámico y uno de los mejores, el mejor monitoreo de hemodinámico, pues, se debería por lo menos hacer con una línea arterial, ¿no? Para poder tener una presión arterial media continua, ¿no? Entonces, a veces no tenemos estas líneas arteriales y estamos pues ahí. Bueno, están explicando ahora con... No, acerca también del manejo que nosotros debemos hacer con nuestros pacientes con hipoxemia, ¿no? O por ejemplo, un paciente con COVID que esté cursando pues con una hipoxemia severa, va a ayudar bastante lo que es el estudio de imágenes, ¿no? Idealmente, la tomografía pues nos va a dar mejor perspectiva del daño pulmonar, ¿no? No quiere decir tampoco de que veamos pues mayor compromiso pulmonar. A veces hay compromisos pulmonares con un porcentaje mayor de 50-60%, pero tiene características inflamatorias, ¿no? Entonces, ese paciente, pues, de todas maneras, pues, va a tener, por más que tenga un mayor porcentaje de compromiso pulmonar, va a tener mejor pronóstico que un paciente que tenga de repente 40 o 50% de daño pulmonar, pero ya con un patrón más consolidativo, ¿no? Entonces, eso también se valora a través de las imágenes torácicas, en este caso de la tomografía. Con respecto a la ventilación no invasiva, ya lo hemos hablado, ¿no? Que bueno, la ventilación no invasiva pues no va a superar a la ventilación invasiva. Se ha estado utilizando, sí, por la falta de recursos, con resultados todavía algunos favorables, ¿no? Todo tiene que ver pues con la selección del paciente, ¿no? Si nosotros seleccionamos bien a nuestro paciente que puede ir bien con ventilación no invasiva, pues vamos a tener buenos resultados, ¿no? En cuanto a la intubación, nosotros tenemos que tener bien claro que es un procedimiento que arroja bastante aerosol, ¿no? Por lo tanto, debemos siempre estar siempre con el EPP apropiado, ¿no? Siempre cada vez teniendo la mayor experticia para poder intubar,
y siempre también trabajando en equipo, ¿no? Porque ahí el trabajo en equipo asegura pues, que el uso pues, del PIB, ¿no? En este caso, algunos pacientes con compromiso severo van a tener una mejor evolución con PIB altos, ¿no? Las terapias de rescate, en este caso, la beneficiar bastante, ¿no? Y una refractaria de tratamiento con ventilación. Vemos también que hay un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Del paciente y que en algunos casos han presentado también tromboembolismo pulmonar, ¿no? Los cuales también se pueden ser detectados mediante una angiotomografía, ¿no? Y también con un tratamiento oportuno de anticoagulación podemos mejorar también estos casos, ¿no? Y lo que habíamos conversado tiene mayor en este caso, mejora el tratamiento de nuestros pacientes el tratar con fluidos conservadores, ¿no? Inclusive hasta restrictivos, ¿no? Siempre se prefiere, pues, las soluciones cristalinas ¿no? No acostumbramos, bueno, en la primera ola, cuando no había tanta evidencia científica, sí se ha llegado incluso a usar pulsos, ¿no? Pero estos ya no se usan, ¿no? O sea, ya solamente se usan las dosis recomendadas según el recovery, ¿no? Aunque algunos sí todavía están ahí con el uso de la metilprednisolona, ¿no? En caso, pues, de fenotipos un poco más severos, ¿no? Y el manejo integral de ese tipo de paciente es siempre hacer un buen monitoreo hemodinámico, ¿no? Que lo mejor es que sea tipo continuo, ¿no? A través de una línea arterial, una presión arterial media mayor de 65, la diuresis que sea mayor de 0.5 mililitros por kilo por hora, ¿no? El lactato que no supere los 2 milimoles por litro, ver bastante el llenado capilar de nuestro paciente, que es un examen muy sencillo que nos ayuda bastante, ¿no? Para saber en qué grado de hipoperfusión está nuestro paciente, ¿no? Si presenta nuestro paciente palidez, bien, ¿no? Manejar siempre balances neutros o negativos, de esta manera no vamos a agregar otro problema más al problema ya pulmonar que ocasiona el COVID, ¿no? O las otras infecciones, como son que tengamos a nuestro paciente con congestión pulmonar o provocar un edema, ¿no? Edema pulmonar. Una pseudoanalgesia que sea óptima, ¿no? El aporte nutricional también debe ser temprano, debe ser precoz, ¿no? El profilaxis también de la última depresión, las tromboprofilaxis que se utiliza, la cabecera también, mantener la cabecera en forma central, ¿no? En 30 a 40 grados, en caso esté en posición supina. Las glucemias o las glicemias en este caso, manejarlas en 110, 180, ¿no? Otras grafías mencionan mantenerlos en un promedio de 150, 160, ¿no? También tener mucho cuidado con el manejo de los electrolitos, ¿no? Estos pacientes cuando están muy inestables, cuando están sépticos, ¿no? Cuando están con mayor estrés fisiológico, ¿no? Van a tender pues a tener elevación del sodio, ¿no? El potasio bajo, ¿no? Entonces todos esos parámetros debemos tenerlos siempre presentes, ¿no? Es un paciente pues que va a tener la mayoría de dispositivos pues invasivos, ¿no? Como son las sondas o catéteres
donde hay que tener bastante cuidado también con estos dispositivos, ¿no? Lo que es mantener el neumotaponamiento del tubo traqueal entre 20 a 30 centímetros de agua, ¿no? Para no provocar lesiones en la tráquea, ¿no? Y obvio, pues la prevención intrahospitalaria es con el manejo de bioseguridad y el lavado de manos, que es muy importante tenerlo entre nosotros, de esa manera pues prevenir, ¿no? Y finalmente pues Marini en su estudio acerca del manejo del paciente con COVID, ¿no? Él menciona pues que en el ARS por COVID, ¿no? Llamado como CARS, ¿no? Hay diferentes tipos, hay diferentes periodos o fases, ¿no? Que tenemos con el paciente, los cuales debemos tener nosotros objetivos claros, ¿no? Y algunas opciones en el soporte, ¿no? Como son antes de la intubación, pues siempre manejar un buen cambio oxigenatorio, ¿no? Para no provocar pues que el daño pues pulmonar producido por el paciente, ¿no? En este caso. La medida de soporte que nosotros podemos iniciar son las cánulas de alto flujo, el sistema con CPAP, ¿no? O también la ventilación no invasiva. Se puede también tener a nuestro paciente en posición prona despierta, ¿no? Alerta. Y también, en este caso, todos los esfuerzos, pues, va a ser para tratar de reforzar lo que es el estrés producido a nivel pulmonar, ¿no? Que puede resultar en injuria pulmonar. Durante la ventilación mecánica, también debemos de tener cuidado para no provocar mayor deterioro pulmonar ni tampoco provocar la lesión producida por exceso de volumen, ¿no? Esto lo podemos nosotros mejorar como teniendo siempre el control de nuestra PIP, teniendo siempre el control de la frecuencia y el volumen tidal, ¿no? Siendo pues protectivos, ¿no? Con eso de ahí se va a mejorar, a minimizar lo que es el estrés vascular y transpulmonar. Luego de la intubación, también tenemos que minimizar el estrés pulmonar, ¿no? De preferencia los tipos L, ¿no? O low, los tipos que no tienen muchas lesiones, tratar de no usar PIP mayor de 10, ¿no? Y el volumen también tidal entre 7 a 9 cc por kilo, ¿ya? Aquí, claro, si nosotros encontramos un patrón o un fenotipo L, o sea, que no, low, ¿no? Bajo, no va a ser pues necesario manejar pues volúmenes tidales bajos, muy bajos, ¿no? O altos niveles de PIB. Porque nosotros rápidamente lo vemos que cuando lo conectamos a ventilación mecánica, vemos que estos pacientes rápidamente mejoran, ¿no? Inclusive las compliance son muy buenas, ¿no? Y estos pacientes pues no es necesario a veces pronarlos, ¿no? Y a veces tampoco no es necesario, si es que lo mantenemos en prono, tenerlos tanto tiempo en pronación, ¿no? Porque vemos que rápidamente, después del primer día de pronación, mejoran rápido, ¿no? Vemos una rápida mejoría y podemos nosotros progresar para tratar de que no esté mucho tiempo pegado al ventilador y de esa manera pues evitamos las infecciones intrahospitalarias también. Si nosotros tenemos un paciente con el tipo H, ¿no? El tipo high, ¿no? Ahí sí deberíamos usar pues el PIB, por lo menos PIB mayor de 10, ideal hasta 15, ¿no? Ahí sí nosotros tenemos que ser mucho más protectivos, ¿no? Manejando ya presión, volumen tidal en promedio de 6 cc por hora, ¿no? Y este es el patrón que más se compara pues con el ARS clásico, ¿no? Y para fase ya del winning, o sea, ya del destete, en este caso del ventilador, lo que nosotros tenemos que ver es tratar siempre de prevenir que se autolesione, ¿no? O que haya pues edema también, ya pulmonar, ¿no? Lo que nosotros debemos evitar es hacer cambios bruscos a nivel de la ventilación mecánica, ¿no? Siempre hacer pruebas espontáneas, ¿no? Siempre el paciente con COVID, hemos visto que la mayoría de veces fracasan al winning, ¿no? Muchas veces por el delirium que tienen, por las infecciones, por las sobresinfecciones que comienzan a tener también, ¿no? Y sí tarda un poco más el winning, sí, la mayoría de ellos tarda un poco más,
y siempre hay que tener bien puestas nuestras pruebas también de para poder estudiarlo, ¿no? Que no, no se produzcan pues más edemas y tratar de prevenir que se produzcan pues más lesiones, ¿no? Al momento de la extubación. Ayuda bastante también lo que es la medición en este caso, la fuerza diafragmática, ¿no? Que puede también ser valorada mediante ecografía. Lo que estamos viendo últimamente, o lo que estamos también trabajando es con los fisioterapeutas, ¿no? Que nos han ayudado bastante, ¿no? En este proceso del winning, con buenos resultados. Listo, eso, bueno, quería presentarles. Gracias por la invitación al cuerpo médico del Hospital de Salud de Huaraz. Eso es todo, gracias.